Presentamos un cordial saludo hoy, lunes 6 de febrero de 2023, en la mañana, con el fin de continuar con nuestro programa diario de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y es la emisión 268 de esta reconstrucción metodológica y sistemática que hemos venido haciendo de diferentes eventos ocurridos en la defensa de Colombia de su institucionalidad agredida por el narcoterrorismo comunista. Y para el día de hoy hemos tomado como referencia el ataque terrorista ocurrido en 2010 con un carro bomba en la ciudad de Buenaventura. Pero como este puerto, localizado en el Valle del Cauca, al occidente de Colombia, sobre el Océano Pacífico, ha sido blanco en diversas ocasiones de múltiples acciones terroristas, pues vamos a analizar algunos de esos actos criminales perpetrados por las FARC o en los cuales las FARC tienen un peso específico importante para que se hubieran suscitado y estén afectando tanto la seguridad pública como el destino mismo de la región y el desarrollo de esas comunidades históricamente olvidadas y afectadas por un fenómeno cancerígeno, que es la corrupción de los dirigentes políticos. Entonces se suman una serie de factores: violencia, corrupción, ignorancia, atraso, comunismo, narcotráfico, tráfico de personas, de dinero, malos controles en el puerto, que es un puerto internacional, etcétera, puerto marítimo. Entonces vamos a ver un poco de todo esto para entender, o mejor, para ubicarnos en el contexto de lo que ocurre en una ciudad que no merece esa suerte, y menos Colombia, con uno de sus puertos más importantes, y el más importante en el Pacífico, puertos marítimos. Adelante, mi coronel. A partir de su aparición de la 30ª Cuadrilla de la FARC en el área general del occidente y pacífico del Valle del Cauca, ha perpetrado innumerables actos terroristas contra los habitantes del departamento del Valle, área donde ese grupo criminal ha construido una importante retaguardia estratégica para el autodenominado Comando Conjunto de Occidente de la FARC. Podemos ver y escuchar el video de nuestra Fundación de Excelencia, Liderazgo y Transformación, que resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestra región y en general en toda nuestra nación. En este caso específico, los pobladores del paradisíaco y exótico municipio de Buenaventura, Valle del Cauca.
Hoy es lunes 6 de febrero del 2023. Nuestra emisión 268 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica, aún no contada el conflicto armado en Colombia, abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedido en todos los municipios del departamento del Valle del Cauca, que durante años fue convertido por el terrorismo en importante centro de los intereses de los criminales, cabecillas de las FARC, y otros carteles de narcotraficantes con miras a la implantación de un criminal esquema de violencia sistemáticas contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona. Y en ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del exuberante municipio de Buenaventura? Bueno, mi coronel, que el municipio de Buenaventura, geográfica, geopolítica y geoestratégicamente, hay mucho, demasiado por hablar. Sería todo un curso completo analizando la importancia y el contexto de este municipio, porque como lo hemos dicho siempre, los mapas hablan. Los mapas tienen mucha información y ponen a reflexionar mucho al analista político, al militar, al estratega, geopolítico y al ciudadano común y corriente que concentre la vista sobre un mapa. Tenemos aquí que el departamento del Valle del Cauca tiene una característica especial. Está en el centro occidente de Colombia, lo vemos en el mapa, y parte en dos el occidente, entre la zona más desarrollada, que es hacia el sur, en Nariño y Cauca, que no es que esté supremamente desarrollada, pero es más desarrollada que al norte del Valle del Cauca, en el departamento de Chocó, donde tenemos las reservas de vida silvestre más importantes del planeta. El departamento del Valle del Cauca, a su vez, ya visto en primer plano, tiene una característica, es que es partido en dos por el valle del río Cauca, que separa la cordillera occidental de la cordillera central y que hacia el sur prácticamente llega al nudo cordillerano antes de la ramificación que se produce mucho más al sur del país. ¿Qué otra característica tiene? Que el municipio de Buenaventura, y hablando específicamente de él, es el más grande de todo el departamento del Valle, y al fondo está la famosa isla de Gorgona, donde hay toda una historia por el mal uso que se le dio teniéndola como una penitenciaría, que afortunadamente se suspendió eso, y hoy pues se considera un patrimonio de la humanidad y un patrimonio de Colombia, pero siguen los problemas por los intereses particulares de quererla utilizar para fines comerciales, cuando aquí lo que hay que aprovechar es los fines científicos y explotar toda la riqueza pesquera que tenemos en el Pacífico. Y decíamos que el mapa habla, porque es que si lo vemos, tiene muchísimas ensenadas, muchísimas bahías pequeñas a lo largo de la costa del municipio de Buenaventura. Y eso significa que todo ese sector podría ser explotado en ecoturismo y en desarrollo de una infraestructura turística muy importante. ¿Qué otra característica tiene? Que al oriente el municipio, en la medida que avanza hacia el oriente, va llegando a las estribaciones occidentales de la cordillera occidental para comenzar a subir hacia el primer cordón de los Andes. Y en esa zona selvática hay una riqueza hídrica impresionante. Hay una riqueza que podría ser explotada con pesca de río, pesca fluvial. Y lo mismo tiene un sector minero y tiene un sector maderero importante que si se manejara bien se podría emplear o utilizar para abastecer los mercados y tener un flujo permanente de reinstalación de plantas madereras. Pero lo que ha habido es un destrozo de la selva y más desde que llegó el narcotráfico como el peor cáncer a esta región. Ahora, si vemos esta foto satelital de Google Earth,
Esta es la zona urbanizada de Buenaventura. Es muy pequeña en relación con todo lo que tiene alrededor en selva, pero esta foto, esta aerofotografía nos muestra específicamente dentro de la zona urbanizada cómo tiene unos sectores muy bien formados por la naturaleza de estas ensenadas de la misma bahía que podrían ser utilizadas de otra manera, no como están llenas de casuchas con miseria o con propiedades de narcotraficantes exuberantes afectando la flora y la fauna y llenando de elementos descompuestos el mar. Y como vemos, es supremamente urbanizada, en especial en la parte entre más se acerca al puerto, pero las construcciones, ya vamos a ver en las fotos, no son los mejores, no son lo mejor construidas. Y al fondo vamos viendo cómo se ha ido extendiendo, deforestando de manera irregular el municipio, porque ha sido el centro de atracción, es un polo de todos los habitantes de las diferentes regiones que no tienen la presencia del Estado ni forma de desarrollar y piensan o pensaban en una época que venir a trabajar a Buenaventura era el primer paso para entrar a los puertos. Todos querían trabajar en los puertos porque se convirtió en el primer foco de trabajo, porque allí al lado del desarrollo portuario se fue desarrollando otra serie de delitos y entonces encontraban esa atracción y luego muchos de estos viajaron a Cali para complementar los problemas de la región. Entonces, como vemos, el mapa nos da una información interesante sobre lo que ocurre en Buenaventura, que tiene demasiada riqueza natural, muy mal explotada, muy mal enfocada, esencialmente por la corrupción. Ese es un cáncer que tiene ese municipio y allá tenemos que de los 5 últimos alcaldes, 4 están en la cárcel y el otro está en investigación penal. Pero no es el único, ¿no? Porque él no lo hace solo, ahí están los funcionarios del municipio y están los concejales y eso es una cosa aterradora, lo que ocurre en Buenaventura con la corrupción. Y también los dirigentes políticos regionales han utilizado el puerto, porque eso es una tradición que viene desde la época del Canal de Panamá entre los dirigentes nacionales, es con tal de que les produzca réditos para mantener la burocracia, perfecto, y entonces envían sus funcionarios de nivel nacional o sus contactos regionales y saben que hay corrupción, pero lo importante es que les mantenga las bases de votantes, que lo demás vendrá por añadidura. Ya viendo este mapa de los municipios, reiteramos, es el más grande. Aquí vemos en rojo, la zona urbanizada es muy pequeñita en relación con lo que tiene y no se explica cómo un municipio tan grande, uno de los más grandes de Colombia y el más grande del Valle del Cauca y de los más grandes del suroccidente colombiano, con un mar al frente, con todo el potencial, esté en esta miseria. Obvio, porque ni la dirigencia local dedicada a robar, que eso es lo que más les gusta, ni la regional del Valle, utilizando la politiquería y también la corrupción allá, ni la nacional, que tiene la vista puesta en otros lados, ha entendido la importancia de estos ríos, de estos valles, de la costa pacífica y de lo que se puede desarrollar allá. Y entonces toda esta riqueza, toda esta retaguardia estratégica de riqueza, está en manos de los delincuentes de las FARC, delincuentes del ELN ahora, delincuentes del Clan del Golfo, de los caparrapos, hasta los mexicanos están metidos aquí, con su narcotráfico, deforestando, envenenando los ríos con residuos tóxicos, construyendo de manera irregular, asesinando gente. Es increíble lo que ocurre en este municipio, que tendría una potencialidad de desarrollo muy grande y que inclusive limita en la cordillera sobre el kilómetro 18, muy conocido, con el municipio de Cali, y al oriente tiene un buen tramo que limita con Jamundí, que es una ciudad muy pegada a Cali y que también tiene muchos problemas de violencia. Y este mapa aquí nos explica mejor y nos habla mejor de lo que es la zona. Tenemos la cordillera oriental con toda, central, corrijo, con toda su dimensión.
el valle fértil del Cauca en la mitad del río, con la capital Cali, con su clima agradable y su calidez humana. Y a la izquierda o al occidente tenemos la cordillera occidental, que como lo explicábamos va descendiendo y tiene un piedemonte muy importante al occidente que se va convirtiendo en selva, donde hubo etnias indígenas y todavía quedan asentadas, que luego tuvieron disputas obvias por la colonización que hicieron los afrodescendientes que escaparon de la esclavitud o que se fueron liberando en la medida que las leyes de Colombia les fueron permitiendo y se asentaron en esta región. Y vemos que la bahía es grande, es profunda, la de Buenaventura, que en la parte norte también tiene otra bahía que podría ser explotada como puerto, que tiene N puntos muy importantes donde se podría desarrollar unos proyectos ecoturísticos o de investigación científica, porque el mar Pacífico está por explorarse. Y como eso no lo hace Colombia por estar aquí agarrados entre liberales y conservadores, entre uribistas y petristas, entre comunistas contra el Estado y entre corruptos robando del presupuesto, se nos ha olvidado que China sí viene y se roba todo el pescado que tenemos aquí. Y otros países, inclusive Perú y Chile, vienen a pescar de frente en nuestras costas y aquí no se le da la importancia para hacer un desarrollo pesquero y agroindustrial, porque la zona además se presta para cultivar productos exóticos que en el mercado mundial son carísimos, que solamente se consiguen en el sector oriental del Asia, pero como decimos popularmente, ¿quién le pone el cascabel al gato si no hay una visión de desarrollo de esa región y de educar a esas personas que ya tienen en el ADN convencidos que la solución es meterse con los corruptos para seguir en lo mismo que han hecho otros y enriquecer a unos pocos, no importa que los demás estén metidos en la violencia, porque infortunadamente la violencia es la forma de resolver los conflictos en esta zona. Y estas fotos nos lo muestran. Es increíble que Colombia o Buenaventura siendo el primer puerto del Pacífico de Colombia y que el mundo entero, gira alrededor de la economía que hay en el Pacífico y tiene los ojos puestos allá, y que China esté en una pugna importante con Estados Unidos por el Pacífico, por su riqueza y por lo que haya, con una costa enfrentada precisamente con esa zona que estamos hablando. Buenaventura vive aquí como en el siglo III antes de Cristo y todas estas covachas sigan existiendo. Eso no tiene ni explicación ni perdón de Dios. Y fuera de eso, imaginemos nada más la contaminación que está recibiendo el mar con todas estas covachas, pudiendo desarrollarse algo mejor. Y aquí vemos una foto sobre el sector del puerto, que es lo más desarrollado que tiene, pero que ha mantenido históricamente unos fenómenos de corrupción y de sindicalismo y de pugnacidades y otras cosas que no lo han dejado desarrollar. Y viendo una de las tantas maravillas que tiene Buenaventura, es que hay un río que es de color verde y sus aguas son medicinales. Pero ¿quién va por allá? Entonces, los que lo han promocionado de manera increíble son los mochileros que también van a contaminar, que van a destruir la flora, que no tienen ningún control ni ninguna organización para hacerlo y son los únicos que llegan por allá y toman las fotos. Y aquí vemos una foto de lo que es la conflictividad social y la cantidad de personas que han llegado con la esperanza de vivir del puerto y realmente viven, ¿no? Algunos trabajando como braceros, como miembros de alguna empresa y contratistas, porque por medio de la corrupción se inventan contratistas para todo y para todos alcanza, o porque están metidos en medio del desplazamiento que ha producido la violencia y los utilizan o los grupos armados o los politiqueros para que salgan a protestar, pero todos protestan y ninguno presenta soluciones adecuadas para un puerto tan importante en el cual con la sola pesca artesanal bien organizada vivirían muy bien, porque es un mar muy rico y es muy amplio y con toda esta riqueza que tienen
en la parte fluvial y selvática se podría desarrollar algo más. Pero claro, hay que trabajar y eso es lo que poco les gusta, porque todos los que llegan a Buenaventura, como saben que algún familiar vivió del sindicato y de muy buenos sueldos en el puerto y otros en el delito, pues son pocos los que trabajan y realmente la mano de obra que es trabajadora permanente es la de las mujeres, que además es abundante en madres cabezas de familia. Problema social complejo, falta de educación, falta de proyectos. Es una Colombia en miniatura lo que hay allá, pero específicamente con una mayoría de raza afrodescendiente. Adelante, mi coronel. Haciendo seguimiento y análisis de la implantación de ese esquema violento en forma sistemática, ¿cuáles podrían enunciarse entre los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes relacionados con los múltiples ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio de Buenaventura Valle? Bueno, tenemos varios, mi coronel. Estamos hablando de 2010, cuando las FARC tenían unos secuestrados en el bloque oriental. El Mono Jojoy todavía no había caído. Cayó a finales del 2010 y esto a comienzos de 2010, lo que vamos a hablar hoy. Y era una manipulación diaria, permanente, de los secuestrados. Ya había pasado la operación Jaque, ya la señora, la mamá de Ingrid Betancourt, se ha callado. Ahí sí no ha vuelto a insistir por los secuestrados, porque ella decía que era la lucha por todos los secuestrados. Liberaron a Ingrid y se cayó. Jamás cuestionó a las FARC, siempre cuestionó fue al gobierno colombiano. Y era la época en que el papá del cabo Moncayo hacía todo el espectáculo por el país, reclamando la liberación de su hijo. Pero tampoco se indicaba a las FARC, ¿no? Era el gobierno el que tenía que liberar al hijo y el que lo tenía secuestrado a las FARC. Unas contradicciones impresionantes. Y la señora Piedad Córdoba viajando por todo el mundo, nadie sabe quién la financiaba, pero un día aparecía en Nueva York, el otro día aparecía en Barcelona, el otro día aparecía en Buenos Aires, al otro día aparecía en Bogotá, luego estaba en Barranquilla, luego estaba en Caracas, organizaba unos eventos por la paz costosísimos, y eran con cantantes, con música, todo por la paz. Y uno se pregunta, bueno, ¿y eso quién lo financiaba? No, nadie se preguntaba por eso. Y eran, como dicen los campesinos, viajados de gente acompañándola, haciéndole la multiplicación al cuento. Y Chávez desde Venezuela diciéndole a Uribe que le iba a mandar hasta un Sukhoi si le pasaba algo otra vez a Ecuador o a Venezuela con las guaridas que tenían ahí escondidas de bandidos, etcétera. Y el narcotráfico floreciendo. Ese era el ambiente con esa. Pero en la medida que eso fue creciendo, también fueron creciendo un maridaje cada vez más abierto de los carteles del narcotráfico internacionales en el suroccidente de Colombia. Ya se vio evidentemente la presencia de los carteles mexicanos en la región y quedó más clara la relación de Colombia con el Ecuador, clandestina me refiero, de los carteles de narcotraficantes colombianos con ecuatorianos, al punto que unos años más tarde apareció el tal Guacho, que se convirtió en el dolor de cabeza de esa región, desde Buenaventura hasta Guayaquil en el Ecuador, e inclusive ya hubo algunos atentados terroristas en Ecuador con esos grupos. Al mismo tiempo, las redes urbanas Antonio Nariño y las FARC fueron avanzando y se dedicaron a cometer acciones criminales. ¿Por qué? Porque había muerto Tiro Fijo en el 2008 y recibió la dirección de las FARC Alfonso Cano y se enfocó en lo que él llamó el Plan Renacer, que era la activación de las milicias para que cometieran acciones criminales en todo el territorio nacional. Y como él en su juventud ingresó fue desde las áreas urbanas, le dio una prelación especial a los ataques terroristas que dirigía el Tornillo Lozada en diferentes regiones del país, con carros bombas y con explosivos contra empresas que no les estuvieran cotizando como hacían ellos, o con sicariato
comunista que producía tantos réditos. Y de ahí salió, por ejemplo, años más tarde, el atentado contra el ministro Londoño. En Buenaventura, el terror fue muy evidente y sigue siendo muy evidente por las organizaciones, entre comillas, sociales que albergan dentro de su estructura a criminales de las FARC y de otros carteles de narcotraficantes que ejercen el control. Y así como veíamos hace unos meses que a Tumaco lo partieron en dos, entre dos grupos criminales que establecen hasta líneas imaginarias en las cuales no se puede pasar de un lado a otro, allá también ocurre lo mismo, pero en Buenaventura no es en dos, sino en varias zonas, por lo que es una ciudad mucho más grande, y con todas esas covachas que vimos ahora, encuentran el espacio ideal para alojarse allí. Otro antecedente es que comenzaron a reclutar indígenas y negritudes más de lo que lo habían hecho antes. ¿Qué quiere decir esto? Que antes también reclutaban, pero ahora con el narcotráfico y con la necesidad de controlar los cultivos y de evitar que cualquier cartel de los que allí se mueven no les pague lo que corresponde, pues hubo necesidad de incrementar los grupos armados. ¿Y eso qué indicó? Pues que muchas personas que fueron reclutadas dejaron de trabajar y la familia también vio que era mejor sembrar coca y vivir de ese negocio. Entonces siguieron deforestando y siguió ese jueguito de que cultive nomás 1 hectárea de coca y no le pasa nada, y el gobierno se la compra y se la paga. Entonces cultivaban 10 hectáreas de esas, entregaban una y explotaban 9. Y entonces luego, como decían que eso no les había funcionado lo que daba el gobierno, iban y derribaban otra hectárea y volvían a reclamar, y la afectación al ecosistema muy grave. Lo dijimos, el plan Renacer de Cano se enfocó en activar las milicias, y parte de las, entre comillas, organizaciones sociales es ese trabajo de organizar milicias y de actuar en forma de unidades pequeñas, como la avispa picando por un lado y por el otro a un cuerpo gigantesco que lo van llenando de moretones y de hinchazones producto de cada picada de una avispa. En Buenaventura sí que tomó fuerza y sigue tomándola el secuestro, la extorsión y el terrorismo. La Policía Nacional es insuficiente, la Fiscalía General es insuficiente. En 2015, 2016, con ocasión del show de La Habana, hicieron una inversión multimillonaria de fortalecimiento de la institucionalidad para, sobre todo, la Fiscalía General y el Cuerpo Técnico de Investigaciones, y parece que ese dinero entró por saco roto. No se ha visto que cambie lo que allí ocurre. Se detectaron muchísimos movimientos ya entre Colombia, Ecuador y Panamá de narcotraficantes, de traficantes de seres humanos, de traficantes de dinero falso, de explotación de minería ilegal, porque en la zona también hay recursos mineros, y de tolerancia con entidades internacionales que vienen a pescar en nuestras tierras, y todo eso le produce plata a los corruptos, porque se organizan como grupos de poder que controlando la población con gente armada, la explotan y se enriquecen ellos, y son los señores, así los llaman, el don, el dueño del negocio. Y hay ecuatorianos, hay panameños, hay mexicanos, hasta chinos debe haber ahí. Y paralelamente, el Frente Internacional estaba insistiendo en que era necesario dialogar para liberar a los secuestrados, dialogar para la paz. Ya estamos hablando del final del gobierno Uribe, ese era el gobierno que no ha querido la paz, entonces se necesitaba un nuevo gobierno que se hiciera la paz, y ese venía clandestinamente haciendo contactos con ellos para hacer, entre comillas, la paz. Entonces, como ven, un panorama muy complejo en apenas uno de los colombianos, y uno de los más importantes por su ubicación geoestratégica. Y paralelamente con esto, paros a cada rato en el puerto. Y la paralización del puerto inmediatamente significa que la economía se afecta. Entonces, como la economía se afectó, acerquémonos al narcotráfico y al crimen, que hay con qué vivir. Pero nada de pensar en explotar científica y técnicamente y organizadamente
la pesca, que es lo que los puede mantener y mejorar la vida de esas personas, ¿no? Porque es que el narcotráfico da más, vivir como parásitos del Estado también da mucho en el puerto, y un montón de personas que no tienen ninguna formación académica ni ninguna educación, a expensas de toda esa violencia que se gesta alrededor. Y de remate, como si le faltara una lacra más, los políticos, los dirigentes locales, robándose hasta un hueco para volver por lo que queda. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió la BBC de Londres algunos apartes de los múltiples ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio de Buenaventura Valle? Bueno, la BBC de Londres describió que a comienzos del 2010, ya a finales del gobierno Uribe, las FARC reventaron un carro bomba en la ciudad de Buenaventura al paso de una patrulla de la policía, y que allí hubo, como era de esperarse, varios muertos y varios heridos. 9 personas muertas en el instante, después supo que eran más o que murieron después, y 33 heridos. Y en ese momento, pues fue un golpe letal para la política de seguridad democrática, porque ya estaba en el final y porque ya las FARC estaban seguros que con el señor Santos iban a negociar, y hablaban de que la necesidad era la paz. Pero mirando el entorno, la BBC de Londres relata que no fue el único hecho, sino que una semana antes estos bandidos habían quemado 7 camiones en la vía de Buenaventura a Buga, y bloquearon varias horas el tráfico del automotor por la región. Y claro, al quemar los vehículos llenos de carga que venían desde el puerto, pues perdieron las empresas que transportan, desde luego, perdieron las empresas dueñas de la mercancía, y al bloquear la vía, pues generaron daños económicos y morales a las demás empresas, y afectaron el abastecimiento de Colombia con el consecuente aumento de los precios. También relata allí la BBC de Londres, en ese resumen que hace, que este carro bomba tiene más sello de narcotráfico que de guerrilla pura, dijéramos, de comunismo puro, que lo que buscan es el terror para sembrar a los carteles de la droga, aceptarlos en la zona. Y las FARC tienen muchísimo que ver en eso, que las FARC son un movimiento narcotraficante que gracias al pacto FARC-Santos le dieron la vuelta, que no, pero ahí siguen. Siguen los que dicen que son disidencias, pero ellos no dicen que son FARC. Entonces lo que se ve es que Buenaventura, por su ubicación geográfica, por su conmoción social y por su desorden administrativo, y con la corrupción como el sello que le pone encima a todo, ha estado en el ojo del huracán y en el epicentro de las FARC. En síntesis, este atentado terrorista tiene unas connotaciones profundas, pero los daños que causó, como se ve, fueron violentos. El hecho ocurrió frente a la alcaldía de Buenaventura, destruyó gran parte del edificio, y de la Fiscalía General de la Nación también destruyó gran parte del edificio. Muestra una vez más el interés que tienen los narcos de destruir todo lo que tenga que ver con pruebas jurídicas o judiciales que implique su pasado. E igual que ocurrió en el Palacio de Justicia, se ve la cercanía narcotráfico-guerrilla. Pero todo esto es ignorado en el informe de la supuesta Comisión de la Verdad del señor de Rux, que no menciona ese maridaje guerrilla-narcotráfico, ni esta persistencia de este tipo de ataques, ni esa dinámica que le dio Alfonso Cano con el plan Renacer a la nueva forma de operar de las FARC después de la muerte de Tiro Fijo. Coronel, por favor nos explica cómo describió el diario El Mundo de España la captura de un terrorista de las FARC que participó en la activación del carro bomba contra los habitantes del municipio de Buenaventura. Pues el periódico El Mundo relató que más o menos un mes después, menos de un mes después,
las autoridades capturaron en Buenaventura a un sujeto de nombre Jairo Andrés Castaño y de acuerdo con la información que tenían y las indagaciones preliminares y todo lo que se tenía, pertenecía al Frente Manuel Urbano Cepeda Vargas, directamente ramificado de la Red Urbana Nacional que dirigía el Tornillo Lozada, y que este delincuente era el encargado de haber activado el carrobomba con 40 kilos de dinamita. Y ya aquí aclaran que los muertos iban en 10 y los heridos en más de 50. La información, pues como siempre, terminó ahí porque ya viene otro dato importante y lo más seguro es que este delincuente quedó libre con el pacto Farsantos y ahora debe ser uno de los que tiene demandado al Estado por ser víctima del conflicto. Nada de raro sería. ¿Cómo, ¿Cómo? cómo describió Caracol Radio la quema de 7 tractomulas en la vía Buenaventura-Buga en el 2013, en plenas conversaciones de paz de las FARC con el gobierno Santos? Bueno, pues cuando iba a salir Uribe quemaron 7 tractomulas y ya en el gobierno Santos volvieron a hacer lo mismo, otras 7 y en las mismas condiciones. Y entonces Caracol Radio lo que hizo, pues relacionar la noticia y relacionarla también con la anterior. Decir, bueno, esto es reiterativo sobre la vía Buenaventura-Buga, pasaba, y paralelamente con esto ya dentro de la etapa de conversaciones del señor Santos con las FARC, se incrementaron todo tipo de acciones criminales en Buenaventura, pero como eso es tierra aparte, suceso aparte de negritudes, y desafortunadamente el puerto, a pesar de su importancia geoestratégica para Colombia, no ha sido prioritario para las dirigencias políticas en Bogotá, porque consideran que eso allá es inmanejable. Entonces mejor dejemos que toda esa gente se mate allá, pero que el puerto nos reditúe lo que necesitamos aquí en recursos, que al fin y al cabo siempre ha sido el mismo problema. Y entonces ellos que arreglen allá eso, pero que nos sigan enviando lo que corresponde. Y ya como los bancos y todo están allá, entonces el dinero se puede mover rápido y las transferencias y lo que sea. Y el problema no es de la dirigencia política en Bogotá. Que allá hay corrupción, no hay problema, porque aquí también tenemos corrupción en Bogotá. Entonces, eso que, como dijo Turbay, que la corrupción la maneja ya en sus justas proporciones. Esa es la tristeza, que más o menos es lo que se infiere de la noticia como la publicó Caracol frente a la quema de las tractomulas. ¿Cómo describió el diario El País de Cali Valle la dramática transición de la violencia del narcotráfico en el municipio de Buenaventura a manos de dirigentes de diferentes carteles de la droga, entre ellos la FARC? Bueno, en enero del 2013, cuando ya el señor Santos había iniciado a arrodillarse de las FARC en Cuba con sus delegados y estaban en plenas conversaciones, las FARC habían anunciado una tregua desde diciembre hasta enero, y en enero reanudaron acciones criminales en varias partes del país, incluida Buenaventura, con explosivos, asesinatos, con controles de toda esta población que vive por allá como si estuvieran en el siglo III antes de Cristo en el África, y relata ya más abiertamente que los urabeños y otro grupo de narcos que se autodenominan la empresa comenzaron a disputarse con las FARC, con el ELN que también apareció por allá, y con otros carteles de narcos el control de la zona. ¿Por qué? Porque los narcos mexicanos, que son los que mueven el comercio, el mercado, pues van poniendo condiciones, ¿no? Les pagamos a tanto el kilo, y entonces comienza esa disputa entre narcos y el abastecimiento de los mercados, y conduce a todos los enfrentamientos, y es cuando se va suscitando lo que decíamos al principio, que se fraccionan sectores de la ciudad donde cada
banda ejerce su control y la policía es insuficiente, las fuerzas militares también quedan limitadas y se hace una operación y al otro día la fiscalía o el juez los deja libres porque por falta de pruebas, porque la captura fue hecha de manera incorrecta, porque aparecen las organizaciones de derechos humanos, porque al mismo tiempo salen los bandidos y trancan la vía y comienzan el paro de que entonces que les den casa, carro y beca para suspender los cultivos. El gobierno se la ha dado, pero es el jueguito que hablábamos ahora de la hectárea de coca, nada de fumigación aérea, solo erradicación manual y consensuada con la comunidad. Y entonces todos estos criminales que están metidos hasta los tuétanos en muchas campañas políticas para mantener ese negocio activo, hacen lo que les da la gana porque las autoridades quedan limitadas cada vez más de acuerdo con tanta ley que producen los honorables senadores y tantos fallos tan profundos de los honorables magistrados de diferentes cortes. Coronel, ¿por qué motivos Monseñor Hernán Espalza afirmó que Buenaventura es la capital del horror en Colombia? Esto ocurrió en marzo de 2014 y estamos hablando del esplendor de las conversaciones en Cuba. En 2014 eso era noticia va, noticia viene. La terrorista holandesa salía y hablaba en inglés, en francés, en holandés, daba conferencias de prensa. Habían acordado que solamente hablaban al final de cada semana uno y uno, pero las FARC montaron un show y tenían hasta emisora propia y canal propio. Todos los días daban declaraciones, desconocían al gobierno. Eso era un carnaval completo en Cuba. Y Monseñor Espalza, el obispo, puso el dedo en la llaga cuando dijo que Buenaventura era la nueva capital del horror en Colombia. Y le contó a la prensa internacional algo aterrador. Y es que las FARC y los demás carteles de la droga, en esta repartición que hicieron de la ciudad, tenían o tienen, porque eso no ha pasado, la costumbre de secuestrar al adversario. Si no paga, lo pican, lo desaparecen y lo tiran al mar o a uno de esos ríos. Y lo llaman las casas de pique. O a quien les incumpla con el pago de algún movimiento de el narcotráfico. Aquí desde luego se le quiso dar la connotación que solamente eran los mal llamados paramilitares. No, esto lo hacen las FARC, lo hace el ELN, lo hacen los caparrapos, los rastrojos, los de la Constru, porque ellos no tienen ningún respeto por la vida humana. A ellos lo único que les interesa es el dinero del narcotráfico y el que les falla se la cobran. Y eso de las casas de pique no es nada nuevo, siempre lo han tenido como costumbre y es algo horripilante, que es picar a una persona hasta desaparecerla completamente y no dejar rastro de que lo mataron. Entonces Monseñor puso el dedo en la llaga, tuvo, como todo pasa en Colombia, 2 o 3 días de repliegue, pero el otro día jugaba la selección Colombia o Shakira sacaba una nueva canción o la reina de belleza dijo tal cosa o una artista de farándula tuvo algún lío amoroso con otro artista o cualquier cosa que pasa en Colombia e inmediatamente eso quedó en segundo plano y no volvió a mencionarse, algo que no solo sucedió sino que sigue sucediendo en Buenaventura y en Tumaco y en otras partes del país donde las FARC y los demás carteles de narcotráfico tienen el control. Coronel, incidió el pacto FARC-Santos en que se pudiera disminuir la violencia en Buenaventura relacionada con el narcotráfico y las guerrillas comunistas. Mientras exista ese círculo vicioso de organizaciones criminales, corrupción, narcotráfico, violencia, ignorancia, mentalidad parasitaria, estatista, y no se combata en todos los campos nacionales e internacionales el narcotráfico, pues aquí lo que hay es un círculo vicioso en que cada uno de estos actores que hemos mencionado tiene su parte y aquí relata, por ejemplo, que entre abril del diciembre del 17 y abril del 2018
hubo 96 homicidios en Buenaventura, en la sola zona urbana, sin contar las casas de pique que nunca se sabe cuántos desaparecieron. Y hace la comparación que en el año 2013, cuando Monseñor puso el dedo en la llaga, se lograron documentar por parte de las autoridades 150 homicidios. Entonces pasaría aquí lo tragicómico, como salió Petro con el cuento ahora hace poquito, que era que en el mismo periodo de 2021 a 2022, entre agosto y diciembre de ese año, y ahora entre el 2022 y 2023, el mismo periodo de agosto a diciembre, los crímenes han bajado en Colombia en no sé cuánto %, como si se justificara que tendría que haber crímenes derivados de esta violencia, ¿no? En todas las sociedades hay crímenes derivados de la delincuencia, pero este es aterrador. 96 documentados en 4 meses. Y lo comparan como si fuera gran cosa, que era que en el año 4 años antes había habido 150. Pues que no debería haber ninguno. Y siempre enfocados en echarle la culpa al paramilitarismo. Claro, los bandidos tienen la culpa de todo lo que hacen, pero es que ellos son producto de las FARC y el círculo también se vuelve vicioso aquí. Y hablan de las fronteras invisibles, pero uno mira una foto como la que ilustran aquí, los infantes de Marina ejerciendo un control temporal o transitorio sobre una zona de esas, es que el ambiente está hecho para que todo tipo de delincuencia se asome. Y esos niños que se ven ahí viendo esa violencia, pues crecen en ese medio y se vuelve cíclico y repetitivo. Entonces, podríamos decir que el pacto del señor Santos no funciona. Y uno dice, mirando esta foto de un material de guerra publicado en la página web del Ministerio de Defensa, material de guerra de altísima calidad, como se ve aquí, fusiles con mira telescópica para tiradores especializados y otro tipo de armas, radios, chalecos, proveedores, municiones. Entonces, esta gente allí no tienen dinero para mejorar su nivel de vida ni para estudiar, pero sí tienen dinero para comprar este tipo de armas y matarse entre ellos y generar las fronteras invisibles, lo cual significa que hay una ausencia total del Estado, que hay una ausencia total de proyectos de desarrollo y que alrededor de eso la corrupción tiene que ser muy grande cuando los dirigentes políticos viven como reyes en mansiones con protección de guardaespaldas y la gente vive en esa pobreza tan aterradora, eso sí, armada hasta los dientes con este tipo de elementos que vemos en la foto. Por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión que el pacto del señor Santos, porque este par de hechos que mencionamos ahora son posteriores a la supuesta desmovilización de las FARC, y ahí vemos que siguen todos los mismos con las mismas en la misma región. ¿Cuáles son las lacras sociales y políticas que han llevado a los habitantes del bello puerto de Buenaventura a padecer tanta violencia en las que en las últimas 4 décadas las FARC han sido actores en primer orden? Son muchas. Fundamentalmente, como dice este titular del periódico El País de Cali, la desventura de Buenaventura. 4 alcaldes tumbados por corrupción y contando porque el 5º alcalde en serie también ya está investigado. No lo habían tumbado en ese momento, pero ya era investigado en octubre de 2022 y estamos hablando 8 años después de que de la Calle, el general Mora y Santos nos dijeron que el pacto firmado en Cuba era el pacto mejor o el más posible, lo mejor que se podía hacer, y que a partir de ese día iban a correr ríos de maná y miel y convivencia en Colombia, y que el narcotráfico ya quedaba prácticamente excluido del conflicto y que las FARC no volvían a matar a nadie, pero lo que vemos es que eso sigue peor que antes. Y por ningún lado se toca esta llaga tan terrible que es de la corrupción, que es como una cadena que une unos con otros. Entonces, la corrupción se refleja en pésima educación para el pueblo, en pésima vivienda, que lo vimos en las fotos, no nos lo contaron, vemos las fotos y hay videos en internet en que el
servicio es increíble, con tanta agua al frente en el mar y con tantos ríos que generosamente bajan de la cordillera para caer en el mar, con tanto curso hídrico, el acueducto de Buenaventura es una vergüenza y es uno de los municipios que más recibe regalías por el puerto y no se ven en desarrollo social. El alto nivel de desempleo en un municipio que tiene todos los recursos al frente, con un mar rico y con una posibilidad de ecoturismo y de investigación científica, altísimo el desempleo. Entonces uno se pregunta cuál es la política del Estado para desarrollar estas comunidades. Ahí está largo de analizar. El otro problema es que el sistema sanitario de alcantarillado es supremamente rudimentario. Entonces son muchas las llagas que se suman aquí e inclusive de manera increíble con el mar al frente hay problemas de desnutrición infantil. Mucha madre cabeza de familia, mucha violencia de todos los tipos y nada de organización social. Entonces hay un sector, claro, de la ciudad que vive bien, que estudian, que se hacen profesionales en Cali, que se desarrollan como en todas partes, pero una gran masa de población sufre todas estas lacras que hemos mencionado. Pero fundamentalmente, la lacra de la corrupción es la responsable de todo. Mi coronel, ¿cuál fue el acto populista de Gustavo Petro con las bandas criminales más reconocidas de Puerto de Buenaventura? Pues allá hay dos bandas que son como muy visibles, que son las chotas y los espartanos. Pero no quiere decir que no estén las FARC, porque como ellos están negociando como disidencias y el ELN también está en otro paralelo, no aparecen aquí. Y Petro se apareció allá con el cuento de que él conocía a fondo lo que pasa y que le proponía directamente a las chotas y a los espartanos que se reunieran y montaron todo un show. Ellos ya estaban en ese proceso, inclusive el comisionado de paz salió y dijo que ya había avanzado muchísimo y que próximamente Buenaventura sería un remanso de paz. Y el remanso de paz fue que la siguiente semana hubo una masacre. Entonces, ahí está el tema de que estos bandidos controlan parte de la ciudad y mientras haya narcotráfico no van a parar, porque así los que están en armas supuestamente se desmovilizaran y no volvieran a cometer ningún delito y se volvieran buenas personas de la noche a la mañana, inmediatamente con todo ese entorno geográfico y humano que hemos visto, ahí está la gente lista porque desafortunadamente en el narcotráfico se forma esa cultura de que saben que sus días son contados, que la vida es prestada y que en breve van subiendo en la escala para ser los jefes y cada uno sabe que él va a ser jefe o puede llegar a ser jefe, pero que su vida tiene los días contados. Entonces, eso no conduce a nada y sigue. Todos los días se oyen noticias de asesinatos en Buenaventura, pero claro, el gobierno nacional con el show de la paz total quiere disimular y esconder una realidad que no se puede ocultar. Allá sigue y las tales chotas y espartanos seguirán reclutando niños y seguirán nutriendo sus filas porque van desapareciendo otros y van llegando nuevos. Además, como siguen matando gente, entonces queda en el ADN de cada quien el deseo de vengar la muerte de su familiar o de su hermano, de su compañero sentimental, y ahí seguimos en la misma por ratos. Coronel, ¿cómo resalta nuestra fundación la memoria de los niños víctimas de la crueldad y la sevicia de las FARC? Y en este caso específico, en los múltiples ataques terroristas de esta organización narcoterrorista contra los habitantes del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. Yo no sé por qué molesta esto. No se pegó, no. Se pegó otra vez. Hay días que funciona, hay días que no funciona.
Bueno, sigamos, mi coronel, porque pegó la grabación. Al término formal de cada episodio de nuestra memoria histórica, aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista en Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a los múltiples ataques terroristas de la FARC contra los habitantes de Buenaventura en el litoral pacífico colombiano? Bueno, ayer, hoy y hasta ahora sigue siendo el problema de que todos estos ataques terroristas son por la paz, y ahí vemos al señor Petro haciendo el mismo show. Hay que ir a hablar con esta gente porque la paz es total, pero la solución al problema estructural de la corrupción, a la presencia del Estado, a la reconstrucción de todas esas covachas, a la reorganización social, a los reasentamientos de seres humanos, a la elaboración de un plan de ordenamiento territorial de Buenaventura para que quede a la altura de los puertos del oriente del Asia, que es la costa enfrentada que tiene, o de San Francisco y de California, que es lo que tendría al norte, o de Chile, que es lo que tiene al sur, no se ve. Entonces, hablar de paz es muy fácil, como decimos coloquialmente, hablar paja es fácil, pero hacer proyectos de desarrollo es otra cosa. Y entregarle la plata a los corruptos a que la manejen. Entonces repetimos el evento del plan de seguridad del 2015 en Bucaramanga, que inyectó a los organismos de seguridad, o del 2017 que hablaron del plan estratégico de desarrollo para Buenaventura. Y todo eso es como si el dinero se hubiera echado en un saco roto. Nadie lo ve, nada, no se ven los cambios y la violencia continúa en el puerto. Aquí vemos que lo que ha ocurrido con el crecimiento de la violencia por el narcotráfico, en la cual las FARC tienen una gran incidencia, se relaciona con los planes estratégicos del 78, el 82, el 93 y el plan Renacer, y actualmente como producto de la supuesta desmovilización y la reaparición supuesta de bandas criminales, en la cual las FARC ya no, según el secretariado antiguo, ya no están presentes, pero los bandidos que los representan dicen que ellos son las FARC. Entonces, esa dicotomía no la han podido aclarar y ahí seguimos en la misma. Todo esto tiene un refinamiento táctico, con mucho sicariato comunista, pero sobre todo con mucha acción urbana, porque pues las FARC han sido fuertes históricamente en el campo, en la zona rural, pero ya esta guerra urbana que han ido asentando la tuvieron particularmente en Medellín con milicias, pero no una forma tan cruenta y tan constante como la que es en Buenaventura, que es de todos los días a la luz del sol y dentro de unas comunidades que están completamente fraccionadas en fronteras invisibles de diferentes bandas criminales. Todas las organizaciones sociales, entre comillas, que dicen respetar y defender los derechos de los campesinos y de los indígenas y de las negritudes, que tengan influencia terrorista o influencia de control político de las FARC, solo sirven para aterrorizar la población y para permitir que otras bandas criminales, otros grupos de narcotraficantes como las FARC, ejerzan el mismo control, porque tienen la mecánica de cómo organizarse y cómo formar sus propios feudos y sus propios negocios. Así de que el trabajo es mucho más largo y complejo para resolver esto, y no simplemente de decir que aumenta el pie de fuerza y que le manda una inyección económica a Buenaventura, porque primero la plata se la roban y segundo, la sola fuerza no va a resolver el problema social ni va a poder intervenir en la construcción de una sociedad distinta, con un plan de ordenamiento territorial distinto y con proyectos en los cuales a esta gente se le quite de la cabeza el pensamiento asistencialista y se les fuerce a que piensen que la construcción del desarrollo es trabajando mucho entre todos y sobre objetivos concretos y sobre todo dentro de la ley. El crecimiento de todos los bloques de las FARC
también trajo como consecuencia el crecimiento de la red urbana Antonio Nariño. Y en estos dos puntos finales que hemos hablado aquí anteriores, llama la atención que para el informe de la Comisión de la Verdad eso no existió, no pasa nada. Eso es el producto del mal gobierno, pero no es el producto del plan estratégico de las FARC que quieren tomarse el poder y que han incentivado la violencia. O sea, toda esa mentalidad violenta de presión contra la comunidad es ignorada en ese informe de la supuesta Comisión de la Verdad. Entonces, así se desdibuja, se vende a la juventud que es mejor ser bandido porque al final siempre saldrá protegido justificando sus crímenes en razones sociales y no en las razones de orientación comunista que le han dado las FARC y de falta de visión de desarrollo y de impulso industrial. Entonces hay que ser parásito del Estado y ser violento contra el resto de los colombianos, porque es que eso es la única razón que es válida y lo demás es que el que tenga algún recurso, el que sea empresario, tiene que estar obligado a pagarles a ellos. Y al que sea empresario, pues también falta hacerle entender, sobre todo a los grandes empresarios, que no es que repartan la riqueza, como dicen los comunistas, sino que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de todos los colombianos y la cosa cambiaría. Se resalta aquí la suma importancia estratégica que tiene tanto el Océano Pacífico como la frontera colombo-ecuatoriana y con proyección a la colombo-panameña, porque es que es todo un litoral donde está el futuro económico del mundo, donde está que se gesta inclusive se desata una guerra mundial por esos controles, y aquí eso que quedaría en la mira pensando en otras cosas y enfrentados por problemas políticos internos y por corrupción, pues cuando las gallinas pelean, siempre las lombrices salen afectadas. Aquí se nota cómo las FARC han tenido un crecimiento y han fortalecido la eficiencia de sus redes clandestinas de apoyo y cómo se han asentado dentro de las comunidades al punto que lograron imponer el control de los carteles de narcotraficantes. Y esa violencia, las mafias la toleran porque no se meten con ellos y les están redituando y ellos están bien. Entonces, ese es otro punto, ¿no? Si las FARC defienden tanto a los colombianos, ¿por qué no actúan contra los otros carteles de la droga? ¿No? Porque todos están en lo mismo. Entonces, es mejor hacerse pasito, y eso tampoco se menciona en el informe de la supuesta Comisión de la Verdad. Al contrario, habla de las economías de la coca, muy genérico, una página para semejante problema tan grave, y ya. Lo que hay es que amarrar a las fuerzas militares y a la policía, porque son los culpables de toda la violencia que ha habido en Colombia, y las FARC son unas palomas santas. Ya lo dijimos, el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y las armas, todo ese contexto tiene un poder muy grande y es el que se suma a la corrupción y a las demás lacras sociales que hay en Buenaventura. Por lo tanto, eso requiere una estrategia muy grande. Necesita un plan de gobierno sostenido que se convierta en política de Estado y la presencia permanente y unos dolientes que no sean transitorios, sino con una gerencia de proyectos allá al frente y con muchas herramientas para ponerle orden a esto. Lo demás es bla, bla, bla y fomento a la corrupción. Y finalmente, como vemos, siempre los terroristas han manejado lo mismo y lo siguen manejando. Hay que dialogar y hay que dialogar por la paz, pero no dialogar por la construcción de la reedificación de todo ese tejido social y la reorientación del Estado. No, que hay que dialogar por la paz. ¿Y cuál es la paz? No, que el Estado no se meta con nosotros y nos deje hacer lo que queremos. Más o menos es el negocio. Bueno, mi coronel González, adelante. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy. Uno de los más llamativos testimonios de la miserable vida de muchos de los habitantes del puerto de Buenaventura es el titulado La Colombia Amarga, escrito por el notable periodista Germán Castro Caicedo. Ante esa condición social,
las fuerzas bandoleras del grupo subversivo y criminal de las FARC se concentró en llevar sus despiadadas acciones al puerto, aprovechándose de la humildad y las necesidades de gran parte de la población de Buenaventura. Y con la influencia y el adoctrinamiento del Partido Comunista Colombiano, logró infiltrar las conciencias para que muchos de ellos se unieran a sus filas que han devastado a la nación. Y en esa concientización, incluso, participaron algunos prelados de la iglesia, donde resaltó y lideró el obispo Gerardo Valencia, llamado coloquialmente el obispo rojo. Y de esa forma, la misma población ha sufrido el embate del grupo terrorista de las FARC, porque algunos valerosos habitantes de la ciudad no se les sometieron y se negaron a pagar extorsiones y chantajes que en forma amenazante les ha hecho este grupo insurgente durante años. Y por ese valor han sido blanco de la agresión por su espíritu patriótico. Por tal razón, extraña mucho que ese sacrificio no se haya contado en el informe de la verdad que redactó el sacerdote jesuita Francisco de Rux. Una imperdonable omisión ante la veracidad de la historia que, aunque podría decirse que es una inconsciente omisión, tiene más características de premeditada intención para ignorar y cubrir con olvido una realidad inocultable, que termina siendo favorecedora y cómplice de un perdón inmerecido para los culpables de tan inhumanos crímenes, constituyéndose entonces en maquiavélica y descomunal impunidad judicial del tamaño de una catedral, como también lo es el esperpento de la Justicia Especial para la Paz, que con tan rimbombante título pretende ocultar, con distracción, el intolerable error de dejar a las víctimas sin la indispensable reparación judicial. Hecho que se suma al del maléfico jesuita Francisco de Rux, que entre ambos inmolan por tercera vez a las víctimas en la piedra de los sacrificios, y siendo también una dolorosa burla a los miles de soldados y policías que han dado su vida y salud por proteger a todo el pueblo, al noble pueblo colombiano, de la amenaza diabólica del comunismo. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, usted toca temas profundos aquí y invitan a reflexionar, como lo hemos visto a lo largo del día de hoy, es que lo que ocurre en Buenaventura es algo demasiado profundo. Ya lo hemos visto en Tumaco y lo hemos visto en otras regiones del país. Y la solución, claro que tiene que ser política, claro que tiene que ser no solamente militar, sin que lo militar o la acción del Estado no se suspenda porque estos delincuentes armados no se van a doblegar tan fácil. Pero sí indica que se requiere de planes, de proyectos, de reorganizar el país y ver que hay problemas focales en diferentes regiones y el plan de gobierno debe ser enfocado es a proyectos de desarrollo de todos los matices con un plan estratégico dirigido y diseñados a largo plazo como políticas de Estado. De lo contrario es tape y tape lo que viene mal y multiplíquelo con la circunstancia agravante, como usted lo menciona, que aparecen los difusores de la supuesta verdad de lo que ocurre y lo que hacen es legitimar al delito y debilitar la institucionalidad. Adelante, mi coronel Alarcón. Coronel, un saludo para nuestra compañía en Facebook, General Vázquez, la doctora Eter, el capitán Peña, entre otros. Dos acciones prevalecen en la zona de Buenaventura: el abandono o la lejanía del gobierno y por otro lado, el narcotráfico. Estas cómplices de los hechos de sangre que se presentan, es necesario recordarlas siempre, pues con seguridad, si se olvidan, se presentarán una y otra vez. Lo más seguro, con mayor crudeza y crueldad. Quien olvida su pasado, irremediablemente volverá a vivirlo personalmente o en generaciones futuras propias. Por eso,
Reunamos nuestras familias y contémosle la verdad de lo vivido, la verdad que también conocemos. Reflexión. El narcotráfico sigue siendo la gasolina del terrorismo y los grupos subversivos. ¿Qué pensar ahora que se quiere legalizar la droga? Pues ese dinero fácil alimenta muchas acciones como el comercio ilícito de armas, precursores químicos y los nuevos grupos narcoterroristas, por ejemplo. Muchas gracias, mi coronel. Muchas reflexiones, con él, mucha realidad en lo que hay en torno a esto. Llegamos a la misma conclusión con lo que usted dice. Colombia necesita que los gobiernos tomen decisiones focales con políticas de Estado y le pongan dolientes con responsabilidades tanto disciplinarias como penales si no cumplen, y se combatan todos estos cánceres, especialmente de la corrupción, porque Buenaventura tiene todas las condiciones para ser un polo de desarrollo nacional y no la vergüenza que es en este momento, donde unos muy pocos viven en el nivel que deberían vivir todos, gracias a la posición geográfica y estratégica de este municipio y a la riqueza que lo circunda. ¿Vicencio tiene algo? Mi coronel, pues, como es siempre de resaltar, la intolerancia de los dirigentes políticos que llegan a las alcaldías, a las gobernaciones y acaban con todo. No se preocupan por la población y el narcotráfico es algo impresionante de todo este sector, de ahí para abajo hasta Nariño, de la indiferencia inclusive de todo el Estado y la fuerza pública sobre estos aconteceres. O sea, la corrupción. La corrupción es la que tiene estos pueblos y a Colombia entera con tanta riqueza, con sus mares, sus montañas, sus ríos, sus bosques, sus llanuras, la tiene ahí sujeta a tanta desazón y tanto atraso, mientras unos pelechan de los recursos que son de todos y viven muy bien con esos recursos, otros tratando de hacer país y otros viviendo de la miseria y del estatismo. Así es imposible que un país salga adelante. Bueno, pues llegamos al final de este ejercicio. Los invitamos hoy a las 6 de la tarde en nuestro programa habitual de formar estadistas con visión de estrategas, que tendremos a Freddy Blanc desde Chile explicándonos todo lo que ha evolucionado en ese país desde cuando al señor Boric le negaron en el plebiscito la autorización que él quería de la nueva constitución de corte marxista y todo lo que ha hecho y no ha hecho en búsqueda de lograr que por otras vías se le legitimen esos proyectos estatistas y de corte comunista. Será un tema muy interesante para analizar. Y mañana continuaremos aquí con nuestras reflexiones académicas en torno al conflicto armado y la reconstrucción de la memoria histórica. Un feliz día para todos. Gracias y feliz día.